Gerardo, están en el tema paritarias ustedes y acaban de conseguir un anticipo que es importante, al menos compensar y llenar en algo el bolsillo. A ver, comentame cómo se ha avanzado en este tema paritario y este anticipo que han logrado ustedes en el marco de la discusión salarial. Bueno, ¿cómo estás, Alberto? Agradecerte el contacto y saludar a toda la audiencia. Bueno, no, la semana pasada se logró terminar de obtener lo que sería un adelanto a cuenta de la paritaria 2021. Ya se había obtenido en un primer momento con la empresa Telefónica y las empresas Telecom y Claro, que son las otras tres empresas del sector de las telecomunicaciones, se habían negado a otorgar el mismo adelanto. Es un adelanto, digamos, de la paritaria que está vigente, que se está haciendo por tramos, en una estrategia que hace la Mesa Unidad Sindical de las Telecomunicaciones a nivel nacional, como para ir siguiendo de cerca la evolución de la inflación. Teniendo la paritaria nuestra empieza en julio, o sea, teniendo los números de la inflación de julio y agosto, perdón, se hizo entonces la petición, se empezó a trabajar, está muy difícil la paritaria, muy empantanada, y se obtuvo con Telefónica este adelanto que vos hacías mención de 6.500 pesos por única vez en el tramo julio-septiembre, para después en octubre seguir negociando. Las otras dos empresas negaron otorgar lo mismo, así que bueno, los gremios del sector convocamos una medida de fuerza. Primero hicimos una jornada de asambleas en todo el ámbito de las dos empresas. Se obtuvo el acuerdo con Telefónica, digamos, y bueno, fuimos a convocar un paro por 24 horas por la falta de acuerdo con Telecom y Claro. Intervino la autoridad del Ministerio de Trabajo y bueno, en el marco de esa mediación se obtuvo también con estas dos empresas este monto por única vez, y las semanas venideras se van a retomar las discusiones para obtener el aumento por un tanto por ciento, que es lo que necesitamos. Con la intervención ministerial se logró llegar al objetivo de mínima, que era conseguir esta suma que ya se había acordado con una de las dos empresas. O sea, nosotros nos encontramos con un frente empresario que no quería negociar. Se obtuvo primero con una empresa el acuerdo como para tener algo en el bolsillo y seguir negociando, y bueno, vemos que la intervención del ministerio, en este caso, si bien nosotros teníamos una medida de fuerza convocada que iba a ser contundente, bueno, tuvo su utilidad para poder terminar con la negociación en esta etapa. O sea, ¿qué punto suspensivo de acá a octubre para concretar, digamos, lo que ustedes aspiran, digamos? Imagino que va mucho más allá de los 6.500 pesos. Sí, seguro. Esto es un monto como quien dice, salir del agua mientras se lleva adelante la negociación de fondo, que aparte nosotros tuvimos una pelea muy importante al inicio de la pandemia con la empresa Telecom, donde nosotros veíamos que había un montón de situaciones sanitarias que no estaban siendo respetadas, que no estaban trabajadas con las organizaciones gremiales. Nosotros siempre tenemos una postura inclaudicable de lo que es el cuidado de la salud de los compañeros. Por eso en los primeros tiempos de la pandemia, hasta que no hubiera protocolos de salud claros, de acuerdo a lo que se había diseñado a través de la SRT y de NACOM, el Telecom pretendía que los compañeros, especialmente las partes técnicas que están trabajando en la calle, cumplan tareas como si fuera normalmente, como si no hubiera pandemia, y bueno, las organizaciones en la Federación Argentina de las Telecomunicaciones, conducida por el compañero Claudio César, le pusimos un coto a eso. La empresa nos hizo descuentos de salario, que bueno, todavía lo estamos peleando como para que esa injusticia se resuelva y los compañeros reciban el importe que le descontaron. Pero igualmente tenemos la conciencia tranquila, que supimos interpretar la necesidad de los compañeros de un gremio que los cuidara y que le pusiera un freno a la insensibilidad empresaria, que lo que realmente han demostrado es que lo único que quieren es facturar, sin importar por ahí lo que está en el medio en la cuestión de las vidas humanas. Bueno, hay un decreto 690. Expliquémoslo una vez más de qué se trata concretamente, que ustedes lo han reivindicado. Decreto 690. Sí, el decreto lo que hace es declarar la actividad de las telecomunicaciones como un servicio esencial. Tiene todo un condimento y tiene toda
una valoración de parte del Estado de qué son las telecomunicaciones. Esto alcanza a la TV paga, alcanza al servicio de telefonía móvil y obviamente a lo que es la conectividad. Nosotros, bueno, obviamente ya no es desde ahora que decimos que el Estado tiene que intervenir en la actividad, porque justamente los servicios de telecomunicaciones hoy por hoy son la puerta inclusive en este ámbito de pandemia para acceder a nuevos derechos como lo es la educación, ¿no es cierto? Y si nosotros pensamos en el tema de las telecomunicaciones solamente con una lógica de mercado, con una lógica empresarial, nos estamos dando cuenta que hay un montón de compatriotas que quedan fuera a acceder a lo que es un derecho esencial prácticamente, como lo está interpretando el Estado. Yo te tiro algunos números que son elocuentes y hablan por sí solos. En nuestra provincia hay 2.000 escuelas sin conectividad. Tenemos 380.000 alumnos que no acceden a conectividad para la educación. El 30% de los hogares santafesinos no tiene internet, Alberto. Entonces, bueno, es momento de hacer algo y que la lógica de mercado no sea la única lógica imperante en el tema de las telecomunicaciones. A ver, Gerardo, ¿me lo podés repetir para que quede bien marcado eso? El tema de la conectividad en la provincia de Santa Fe. Sí, estos son datos que dio en su momento el gobernador, nosotros no salen, digamos, de un zapallo, digamos. Hay 2.000 escuelas sin conectividad, 380.000 alumnos no acceden a internet en la escuela, y el 30% de los hogares santafesinos no tienen conectividad de calidad. Entonces son números elocuentes en los cuales, bueno, tenemos que hacer una política que integre a todas las empresas del sector, al Estado, a los trabajadores, para ver cómo resolvemos esto. Cómo hacemos para llegar a los lugares donde las empresas no llegan porque no lo desean, porque son lugares no rentables, o distintos sectores de las grandes ciudades, distintos pueblos de nuestra provincia, o de otras provincias donde hay compatriotas que no tienen internet porque no es rentable. Entonces tenemos que buscar una lógica diferente. Ahora, ¿qué pasa? Las empresas, como el Estado les propone una situación de discusión para el tema del tarifario, en este caso, amenazan con no realizar inversiones, que realmente no venían realizando inversiones que le den servicio de calidad a toda la ciudadanía, sino en sectores donde son rentables. Y bueno, y están inclusive denunciando, el CEO de Telecom denunció que el gobierno quiere utilizar el decreto como para hacer un control político del sector. Nosotros entendemos que, bueno, que lo venimos diciendo y que hace falta regulación, hace falta legislación en el sector de las telecomunicaciones como para que, bueno, todos los ciudadanos argentinos tengan acceso a unas telecomunicaciones que sean abarcativas, que sean de calidad y que tengan tarifas justas y razonables. Chao. Un abrazo, como siempre, de todos los trabajadores. Gracias, un abrazo. Historia más indignante que he escuchado en mucho tiempo. Escuchar ahí a González Fraga diciendo: le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión. A ver si les logro transmitir mi indignación y esta historia. No había plata para las pymes, no había plata para las industrias, no había plata para nadie, mucho menos había plata para los jubilados. ¿Para quién había plata? Para los amigos, muchachos. Una vez que Macri pierde las elecciones, ahí se sabe que el Banco Nación de ese señor González Fraga y sus funcionarios prestaron nada menos que el 20% de toda la masa que tiene para prestar el Banco Nación. ¿Se la prestaron a quién? Vicentín. El Grupo Vicentín es el principal aportante de Juntos por el Cambio. Esa guita ahora es un inmenso pagadíos, muchachos. Le prestaron 18.000 millones de pesos. ¿Qué hicieron con la guita? La sospecha que la guita, como tantas veces hacen los grupos empresarios argentinos, se la llevaron para afuera, la sacaron a través de un entramado de empresas, la pusieron a buen resguardo y ahora le hacen pito catalán a los argentinos, no quiere garpar. Entonces, ¿dónde está la plata de Vicentín? Y sobre todo, ¿dónde está la plata del Banco Nación? González Fraga, ese tipo que decía que era una ilusión que los argentinos tuvieran un celular y un aire acondicionado,
firmó prestarle a estos tipos 18.000 millones de pesos y encima hicieron un pagadiós. Acuérdense que a cada uno de nosotros, como somos chiquititos, cuando pueden nos agarran de los huevos, nos agarran del cuello. A estos tipos, como son grandes, les prestan 18.000 millones de mangos y además dicen que nosotros somos los boludos que no teníamos derecho a tener un celular. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Vamos a tomar contacto con nuestra especialista en temas previsionales, Liliana Coronel, que tiene un trabajito muy bien hecho en los últimos días. Y está llegando al país, o ha llegado prácticamente ya, los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Hablar del Fondo Monetario Internacional es hablar de una vieja política que imponen los acreedores internacionales. Bajar las jubilaciones. Apuntarle al sector pasivo de los países deudores. ¿Sí? Doctora, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos. ¿Qué impone? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Alberto? ¿Cómo están todos? ¿Qué imponen? A ver, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué imponen estos acreedores? ¿Qué requisitos imponen respecto a los pasivos? Y en aquella oportunidad lo que puso como condición el fondo fue el bajar la tasa de sustitución, que ahora después hablamos de qué es eso de la tasa de sustitución, y otro tipo de reformas que realmente después se plasmaron, ¿no es cierto? Por ejemplo, la pensión universal para adultos mayores, la posibilidad de vender acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Todo eso a pie juntillas se cumplió y se consiguió el préstamo más grande que nunca había dado a país alguno el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Bueno, ahora... Espéreme un chiquitito. O sea, desmantelar prácticamente el sistema oficial, el sistema nacional. Desmantelarlo. El sistema nacional, digamos, ajuste. Lo que se conoce en vulgar léxico, un ajuste. Ahora yo perdóneme, doctora, perdóneme que siga, perdóneme. Yo estoy bastante inquieto respecto a este tema. ¿Qué diferencia hay hoy en el país entre lo que gana la mínima y lo que gana un juez o un funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué diferencia hay? Bueno, ese es un tema delicadísimo porque conviven en el SIPA, en el Sistema Integrado Previsional Argentino, varios subsistemas. El primero, el régimen general, donde está el grueso de los jubilados y pensionados, que se rige por una ley, la 24241. Después están los regímenes diferenciales, que son en general lo que la gente conoce como insalubres, que son los que afectan, tareas que afectan la salud y que traen una vejez prematura. Y después están los regímenes especiales. ¿Qué me decía usted? Que son regímenes especiales, donde hay un haber jubilatorio sin pagar ganancias de aproximadamente 800.000 millones de pesos, 800 millones de pesos, es una cosa de loco esa. Si ganamos 18.000 pesos y nos vamos a 800 millones, es una locura, son más de 40%, 40 veces de diferencia, doctora. El tema es que a mí me parece que acá hay un llamado de atención para la dirigencia gremial, para las centrales de trabajadores, para que piensen no solo en paritarias, sino que piensen que detrás de cada trabajador, que si tiene la suerte como nosotros de llegar a una determinada edad, hay un atrás de cada trabajador hay un jubilado. Entonces, dentro de la discusión paritaria debe estar, para mí, la defensa de la base de la jubilación de sus representados. Porque estos regímenes especiales lo han logrado, digamos, que se arranque con una tasa de sustitución similar o parecida a la que tenía cuando se estaba en actividad.
El famoso 82% móvil, por ejemplo, o el 85%. O el 85% que tienen los investigadores, todos, digamos, acreedores a esa relación o a esa ley del enganche. Hay un enganche, por eso se le dice ley del enganche. Hay un enganche entre lo que se gana en actividad y lo que se gana estando jubilado. Entonces, ¿qué sucede cuando eso no está representado convenientemente como en estos regímenes especiales que yo creo que hay que sostener? Y no estoy hablando de bajar, sino que estoy hablando de nivelar para arriba. Que igualar hacia arriba, igualar hacia arriba. Exactamente, que todos vean o encuentren en su jubilación un jubileo y no un castigo. Usted fíjese que la gente que gana sueldos de entre 50, 40, 60, no se quiere jubilar porque sabe que le baja a la mitad el ingreso mensual, porque la tasa de sustitución de la ley general es esa, ¿no es cierto? Una tasa de entre un 50 o un 50 y pico por ciento. Bueno, ¿es factible esa equiparación, doctora? ¿Es factible esa equiparación? Bueno, yo lo que creo que hay que, como todas las conquistas, son en base a lucha y a creatividad y a buscar fuentes de financiación, porque no puede ser que un jubilado de la mínima gane 18.129 pesos y un jubilado de la Corte Suprema de Justicia gane 800.000, o sea, 44 veces más. Si uno estudia un poco el coeficiente de Gini, que es, bueno, es un tema muy interesante, que es un coeficiente de un economista italiano que se llama Gini, que mide la desigualdad de los ingresos. ¿Cuánta desigualdad hay entre un jubilado que gana 1 y el otro que gana 44 veces más? Por supuesto que hay diferencia de actividad, diferencia de a lo mejor de responsabilidad, diferencia de capacitación, pero no puede haber 44 veces de diferencia entre uno y otro. De eso yo hablo, que hay que, no solo en la vida activa hay que achicar la brecha, sino fundamentalmente en la vida pasiva. Y a mí me preocupa mucho la llegada de los enviados del fondo, que ahora vienen a renegociar una deuda que nos llovió, digamos, que nos cayó encima y que no sabemos dónde está, viene a renegociarla con un vencimiento el año que viene y alguna condición va a poner. Entonces, yo estoy tocando un timbre para los dirigentes gremiales que hagan una defensa muy fuerte, porque menos de lo que está haciendo la tasa de sustitutividad de los jubilados sería realmente condenarlos a la miseria más profunda. Doctora, le agradezco infinitamente. Quedamos en puntos suspensivos respecto a este tema. Son muchos, a Dios gracias, y muchas de los pasivos a nivel local, digamos, provincial y nacional, que nos siguen con sus, digamos, reflexiones, sus conocimientos respecto al tema previsional. Le agradezco infinitamente, doctora. Hasta la próxima. Estamos en el Centro de Salud Libertad con un nuevo Detectar. Nos encontramos en la localidad de Iberlucea, en el barrio de Autoestrada. Estamos en el distrito noroeste de la ciudad de Rosario, en el Centro de Salud Provincial número 2, Supercemento. Encuentro en el laboratorio de bacterias del Hospital Sayago. Junto al Centro de Salud 47. El dispensario Centro Mosconi, de Luciano Galvez. Venado, Firmat. En barrio La Tablada, en zona sur de la ciudad de Rosario. Acá en Carlos Pellegrini, Santa Fe. Y hoy nos encontramos acá en barrio Pompeya. Trébol, y ahora estamos en Rafaela. Estamos en el barrio La Esperanza haciendo el operativo Detectar. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Virginia, como siempre decimos nosotros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en la pandemia. Decime, la variable, Virginia Terreís, ¿cómo ha sido la variable en materia de consumos en los supermercados? ¿Bajó, subió?
además de los precios? ¿Cómo ha sido la variable en el último informe de ustedes? Si miramos las ventas nominales, vemos que subieron. Ahora, cuando le sacamos el efecto inflacionario, vemos que las ventas reales tuvieron una caída. Y esa caída, si comparamos con el mes, el dato es al mes de julio, el último que publica el INDEC, si lo comparamos con julio de 2019, la caída fue del 6,8%. Decime, esto es lo que refiere al impacto, digamos, de venta de ellos. Los precios siguen creciendo. Exactamente, por eso tenemos que diferenciar en lo que es ventas nominales de lo que es ventas reales. Si tenemos en cuenta lo que es la inflación exclusivamente de supermercados, que es la que relevamos desde CESO Santa Fe, vemos una inflación del 57,2%. Es por eso que al hacer la deflactación, digamos, al restarle ese efecto inflacionario, vemos que en realidad las ventas fueron menores. Bueno, claro, y cuando hablamos de inflación es de la suba de precios y que golpea nuestro bolsillo concretamente. Además, tanto nosotros, los y las habitantes de la provincia de Rosario y del país, estamos alejados de los formadores de precios. Pareciera que los formadores de precios hacen cualquier cosa, lo que quieren, digamos, con nuestros productos, con nuestras adquisiciones y nuestros bolsillos. Sí, bueno, a partir de eso fue que justamente el gobierno nacional tomó la medida de fijar precios máximos que no siempre son los que se pueden encontrar en la góndola, pero bueno, es una medida que fue muy importante en su momento y ayudó a regular ese gran impulso que se dio en los precios a partir del inicio de la pandemia, con esta fiebre que se dio en muchos casos por ir a comprar y abastecerse en demasía por un miedo a un desabastecimiento probable, ¿no? Que al final obviamente no sucedió. Virginia, ¿cómo estamos con el tema consumos automotores? ¿Es verdad que creció, que bajó? ¿Cómo estamos con el tema consumos automotores en lo que hace la registración, digamos, del patentamiento de automotores? Sí, nosotros en el informe analizamos los patentamientos de autos 0 kilómetros. Vemos que en agosto se vuelve a dar una caída. La caída fue del 22,7% con respecto al año 2019. Está difícil la recuperación de este sector. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hacia más adelante, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta que vemos prácticamente un momento de la pandemia donde todavía está un poco más restringido todo, pero sí, las terminales estiman que la baja en la compra de autos se va, o sea, en el momento de que se libere todo, que se relaje un poco más la economía, va a empezar a repuntar y bueno, todo lo que no se compró, digamos, hay gente que está ahorrando para comprarlo más adelante, habría que ver eso, ¿no? Pero sí, es una estimación que están haciendo ellos. Ahora, Virginia, no nos imaginamos todos y todas en la República Argentina, vacunas de por medio, por supuesto, entre fin de año y los primeros meses del próximo año, más despegue de la economía. Estamos hablando de las terminales automotrices, que son multiplicadoras de trabajo y de industrias paralelas, como por ejemplo la industria repuestera, ¿sí? Paralela. La construcción, que también se está preparando, son todas multiplicadoras. Ustedes Sí. se imaginan el impacto, porque yo lo veía en los últimos días en algunas señales nacionales de televisión, colegas tuyos, periodistas también, colegas tuyos, que si esto se produce realmente va a ser importante para la Argentina en los primeros meses del próximo año. Sí, también hay que tener en cuenta que la obra pública está bastante parada porque obviamente en un contexto de pandemia donde el foco principal es en la parte de salud, los gobiernos no pueden seguir con todos esos gastos que venían haciendo y es esperable que a partir de los próximos meses, si se regulariza la situación y bueno, en el mejor de los casos si se encuentra una vacuna y puede llegar a toda la población, todos esos gastos se vuelvan a reactivar y sea eso lo que impulse la economía. Hay que tener en cuenta que no solo venimos de una crisis de varios años, sino que también la caída fue muy grande y también hay un montón de capacidad ociosa que necesariamente se va a poner en producción, así que lo más probable es que haya un repunte en los próximos meses. Es bueno tu detalle respecto a esto, que esto no comenzó ahora, se agravó con la pandemia, pero tenemos 4 años de caída económica en el país. Ni hablar de lo político, donde prácticamente toda la actividad fue la financiera, industria cero, nada. Está bueno eso, ese detalle. Sí, exactamente.
Bueno, a ver, ¿cómo andamos con el cemento, Virginia? Y el cemento también tuvo una caída. Venimos de casi 2 años de caída de cemento. Tuvimos un repunte durante el mes de julio que fue bastante esperanzador, pero volvemos a tener una caída a partir de agosto, y esta caída se da principalmente por una baja del consumo, como les decía antes, de la obra pública, que consume cemento no en bolsa, sino a granel, y después de las grandes obras también consumen ese tipo de cemento. El consumo de cemento en bolsa sí tuvo un crecimiento, pero no pudo ser lo suficientemente grande para contrarrestar la caída que se dio en la baja del consumo a granel. Bueno, y el tema de energía, que es un detalle importante, una variable importante en lo que refiere al consumo, si crece, sube. Sí, en energía veníamos en los últimos meses con una desaceleración de la baja. Tenemos bajas de varios meses, pero se había desacelerado en los últimos, pero a partir de agosto se advierte un nuevo repunte, que es llamativo porque lo que se da es una caída en el consumo de energía residencial. Esto es llamativo en el contexto de una pandemia donde uno pasa más tiempo dentro de la casa. Los indicadores anteriores nos habían dado que el consumo en las casas aumentaba, eso sí tenía sentido, pero a partir de agosto se da una caída, y eso es lo que más nos llamó la atención. En la industria sigue cayendo, y eso es algo que viene pasando hace varios años. Así que por ahí, por ese lado, seguimos igual. No, hablando de industrias, en el programa anterior de Avance con los Trabajadores, me decía Daniel Gutiérrez de la UON que ellos están muy esperanzados respecto de la industria de la línea blanca, ahí acá en Rosario, más la línea electrodoméstica, que están trabajando, digamos, no a full, pero están repuntando. Bueno, es decirlo también, Virginia, que no todos son a propulsión energética, digamos. Sí, algunos tienen consumo de gas, concretamente, para abaratar costos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay, le digo, una buena perspectiva o esperanza respecto de la industria metalúrgica en nuestra zona de Rosario. Sí, de hecho, si miramos, me quedé con eso que dijiste, los pequeños electrodomésticos, una de los rubros que más subió en supermercados fue el consumo de electrodomésticos. ¿Sí? Ajá. Sí, fue el rubro que más subió. Bueno, tenemos energía que es llamativo, que ha bajado. Tenemos cemento que ha bajado. Tenemos tema auto, que la registración de automotores bajos. ¿Hay algún rubro que haya levantado, aparte del consumo en supermercados, que levanta por la inflación, pero no levanta por la cantidad de productos? ¿Hay algún rubro? No, en consumo no. Lo que sí cambia a partir de los últimos 2 meses es el tipo de la cantidad de financiamiento que se da del consumo, donde vemos que si bien las tarjetas de crédito siguen en caída, esto es el consumo en términos reales de financiamiento, todo lo que es préstamos prendarios y préstamos personales sube. Que eso, bueno, es discutible si es bueno o es malo, porque en términos de que uno se puede comprar más cosas, eso dinamiza la economía, pero bueno, si el día de mañana no tienen cómo pagar esos préstamos, otra vez estamos complicados. Así que bueno, eso hay que verlo, ¿no? Bueno, imagino que de acá a fin de año habrá informes casi semanales de ustedes y veremos cómo son las variables. Todos tenemos expectativas y esperanzas, digamos, respecto al año 2021. Para todos y todas, este año está prácticamente perdido. Que aparezca una vacuna, la vacuna es un incentivo, digamos, emocional, si se quiere, y empuje, digamos, para salir adelante. Virginia, te agradezco a ustedes, a los chicas y chicas, licenciados y licenciadas del CESO. Un gran abrazo como siempre. Muchas gracias a vos, Alberto. Adiós.